Hoy nos adentraremos en una de sus obras más profundas de Jacobo Greenberg, El espacio holonómico, un libro que desafía nuestra percepción de la realidad. Para Greenberg, la realidad no es algo estático o independiente de nosotros, sino que está intrínsecamente conectada con la mente. Todo lo que experimentamos, desde lo que vemos y sentimos, hasta lo que pensamos, es parte de una gran red interconectada que él llama el espacio holonómico. Este concepto nos invita a replantear nuestra relación con el universo, ya que sugiere que no somos solo observadores de la realidad, sino creadores de ella. A lo largo de esta charla, descubriremos cómo Greenberg, influenciado por teorías científicas como la mecánica cuántica y las tradiciones chamánicas, nos propone una visión del mundo en la que todo está conectado, y cómo podemos acceder a esa realidad de una manera más profunda. Comencemos. Para entender el espacio holonómico, es importante conocer a su autor, Jacobo Greenberg. Nacido en la Ciudad de México en 1946, Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo que dedicó su vida a explorar los misterios de la mente y la conciencia. Desde muy joven, mostró un interés profundo por entender cómo funciona la mente humana, y este interés lo llevó a estudiar no solo ciencias como la psicología y la neurofisiología, sino también filosofías místicas y tradiciones chamánicas. Su enfoque se caracterizó por combinar lo mejor de dos mundos, la rigurosidad científica y la sabiduría ancestral. Greenberg realizó investigaciones en los estados alterados de conciencia, la telepatía y el poder de la mente para influir en la realidad. Esto lo llevó a desarrollar una visión única sobre cómo se construye lo que llamamos realidad, proponiendo que no existe una realidad objetiva, sino que lo que experimentamos es una interacción constante entre la conciencia y el entorno. El espacio holonómico, publicado en los años 90, es el resultado de décadas de investigación y reflexión. En esta obra, Greenberg se inspira en teorías científicas avanzadas como la mecánica cuántica de David Bohm y el modelo holonómico del cerebro de Carl Pegram. Según estos enfoques, la realidad no se experimenta como un conjunto de partes independientes, sino como un todo interconectado, similar a un holograma, donde cada parte contiene la información del todo. Greenberg, sin embargo, va más allá de la ciencia convencional y se adentra en lo místico, sugiriendo que la mente humana tiene la capacidad de acceder a este espacio holonómico y, a través de prácticas como la meditación o los rituales chamánicos, podemos percibir de manera directa la red invisible que conecta todo lo que existe. En resumen, el espacio holonómico es una obra en la que Greenberg fusiona ciencia, espiritualidad y misticismo para ofrecernos una nueva manera de entender la realidad y nuestro lugar en el universo. Esta perspectiva ha influido profundamente en aquellos que buscan respuestas sobre la conciencia y la relación entre mente y materia, y sigue siendo un punto de referencia en el estudio de la percepción humana y el potencial de la mente. Sin embargo, no se limitó a este marco científico. Tomó la teoría de Pegram y la amplió al campo de la conciencia y la realidad misma. Sugiere que el universo en su totalidad es un holograma gigante, un campo de información donde cada parte contiene la totalidad de la información del universo. En otras palabras, todo lo que existe está interconectado en este espacio holonómico. Pero ¿cómo interactuamos con este campo? Aquí es donde Greenberg introduce la idea de que la mente humana es una especie de intermediario entre el espacio holonómico y nuestra experiencia de la realidad. Según su teoría, lo que percibimos no es la realidad objetiva, sino una interpretación creada por nuestra mente al interactuar con este espacio holonómico. El cerebro funciona como un filtro que selecciona y organiza la información de este campo, transformándola en lo que llamamos realidad. Imaginemos que estás en un parque, sentado en una banca. A tu alrededor hay árboles, una fuente, niños jugando, el canto de los pájaros y una brisa suave que acaricia tu piel. Desde una perspectiva científica clásica, tu cerebro debería procesar cada uno de estos estímulos por separado, los árboles como objetos visuales, el sonido del agua como un estímulo auditivo, la brisa como una sensación táctil, etc. Sin embargo, en tu experiencia, todo esto se integra en una única percepción coherente. No sientes la brisa, ves el agua y escuchas los pájaros como elementos aislados, lo experimentas todo como parte de una escena unificada. Este fenómeno es lo que Greenberg describe como la percepción holonómica,
tu mente no está procesando cada estímulo como un fragmento independiente de la realidad, sino que está integrando todos estos elementos en una sola experiencia coherente, donde cada parte forma parte de un todo mayor. La misma situación puede verse desde la perspectiva del espacio holonómico. En lugar de percibir los árboles, los niños o la fuente como entidades separadas que simplemente coexisten en el mismo espacio físico, tu mente las está organizando y proyectando a partir de la información contenida en este campo holonómico. El parque que percibes no es una realidad objetiva y fragmentada, sino una creación mental derivada de la interacción entre tu conciencia y este campo de información interconectada. Otro ejemplo sería la música. Si escuchas una sinfonía, no percibes cada nota musical como un sonido separado, sino que experimentas la pieza en su totalidad. La melodía y el ritmo son una construcción mental integrada a partir de sonidos individuales. Tu mente organiza estos fragmentos en un todo armónico. Este proceso de integración es esencial para entender cómo funciona la teoría de Greenberg. La mente no fragmenta la realidad en pedazos aislados, sino que la organiza en patrones interconectados, reflejando la estructura holográfica de la realidad. Un punto crucial de esta teoría es que la mente no percibe fragmentos separados de la realidad. Lo que experimentamos como objetos, personas o eventos son, en realidad, expresiones de un campo interconectado de energía e información. Desde esta perspectiva, todo lo que existe está relacionado, y la separación que percibimos entre nosotros y el mundo es una ilusión creada por nuestra conciencia. Para ilustrar esta idea, Greenberg sugiere que los estados alterados de conciencia, como los que se alcanzan mediante la meditación profunda o prácticas chamánicas, permiten una mayor sintonización con este espacio holonómico. En estos estados, la mente se vuelve capaz de percibir la realidad en su totalidad, no solo los fragmentos que normalmente interpretamos. El espacio holonómico y la percepción de la realidad nos ofrece una idea revolucionaria sobre cómo percibimos la realidad. Según su teoría, el mundo que experimentamos no es una realidad objetiva que existe fuera de nosotros, sino que es una creación activa de nuestra mente al interactuar con el espacio holonómico. Este espacio holonómico es un campo universal de información que contiene todas las posibilidades de lo que podríamos percibir. Lo que percibimos no es una verdad absoluta o independiente, sino una interpretación de nuestra mente basada en su interacción con el campo. Para visualizarlo mejor, imagina el espacio holonómico como una vasta red o matriz de información infinita, donde cada punto de la red contiene el todo. Cuando miras algo, tu mente no está simplemente observando un objeto, está proyectando una realidad basada en la información que extrae de este campo. Cada persona, entonces, tiene una percepción única, porque lo que extrae del espacio holonómico está determinado por sus propios filtros mentales, creencias, emociones, expectativas y experiencias previas. Un ejemplo claro de esto es cómo diferentes personas pueden ver una misma situación de manera completamente distinta. Imagínate en una reunión familiar, algunos pueden percibirla como una experiencia agradable, llena de amor y risas, mientras que otros pueden sentir tensión o incomodidad. Aunque todos están en el mismo espacio físico, cada uno interpreta la situación de manera diferente porque su mente selecciona distintos aspectos del espacio holonómico. Greenberg también sugiere que cuando alteramos nuestra conciencia, ya sea a través de la meditación, los sueños, o incluso experiencias místicas, nuestra capacidad de interactuar con el espacio holonómico cambia. En estos estados alterados de conciencia, podemos percibir una realidad más amplia o incluso tener acceso a información que normalmente está fuera de nuestro alcance. La clave de la teoría de Greenberg es que la realidad no es algo fijo o externo que simplemente vemos. Más bien, es una construcción continua, una proyección de la mente en colaboración con este vasto campo de información que lo interconecta todo. Si cambiamos nuestros filtros mentales, también podemos cambiar nuestra percepción de la realidad. Conexión entre la ciencia y el misticismo. Tradicionalmente, la ciencia y el misticismo se han percibido como dos enfoques opuestos. La ciencia se basa en la observación, la medición y el método empírico, mientras que el misticismo se apoya en la experiencia directa de la realidad a través de la intuición, la meditación y el acceso a lo espiritual.
Sin embargo, Greenberg rompe con esta dicotomía y nos muestra cómo estos dos caminos, aparentemente irreconciliables, en realidad se complementan en la búsqueda de la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Desde el lado científico, Greenberg se basó en la física cuántica, un campo que desafía la visión clásica de un universo determinista. En la mecánica cuántica, los objetos no existen de manera concreta e independiente hasta que son observados, y todo en el universo parece estar interconectado a través de un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Este principio resuena con muchas enseñanzas místicas que hablan de la unidad fundamental de todas las cosas, donde la separación entre los objetos es solo una ilusión. Esta visión se alinea con muchas tradiciones místicas, como el budismo y el hinduismo, que enseñan que la realidad percibida es una proyección de la mente, y que el verdadero conocimiento radica en experimentar la unidad esencial del cosmos. Los místicos de diversas tradiciones han hablado durante siglos de la interconexión de todas las cosas y del hecho de que la realidad externa es, en esencia, una proyección de la mente. Greenberg sugiere que estas experiencias místicas no son ilusiones, sino percepciones reales de un nivel más profundo de la realidad, lo que él llama el espacio holonómico. La ciencia moderna, especialmente en campos como la física cuántica y la neurociencia, ha comenzado a descubrir que la realidad no es tan sólida ni separada como antes se pensaba, y que la conciencia juega un papel crucial en la creación de lo que percibimos. Esto refuerza las ideas místicas de que la mente y la realidad están profundamente interconectadas. Para Greenberg, tanto la ciencia como el misticismo están tratando de llegar a la misma verdad desde diferentes ángulos, que la realidad no es fija ni objetiva, sino un campo interconectado en el que la conciencia es un participante activo. Greenberg logra crear un puente entre estos dos mundos, sugiriendo que la ciencia puede ayudarnos a entender la estructura subyacente del universo, mientras que el misticismo nos ofrece herramientas para experimentar esa realidad de manera directa. Ambos enfoques, en última instancia, buscan desvelar el misterio de la conciencia y su relación con el cosmos. La realidad como creación de la mente. Jacobo Greenberg plantea una idea revolucionaria: la realidad que experimentamos no es algo externo, fijo o independiente de nosotros, sino que es una creación activa de nuestra mente. Según Greenberg, la mente no es un simple receptor pasivo de información del mundo externo, sino un participante activo en la construcción de lo que llamamos realidad. Esto significa que lo que percibimos como real es el resultado de un proceso de interacción entre nuestra conciencia y el campo de información universal que se denomina el espacio holonómico. Para entender esta propuesta, debemos partir de la idea de que no existe una realidad objetiva y externa que todos experimentemos de la misma manera. Cada persona, según Greenberg, percibe y crea su propia versión de la realidad, influenciada por sus creencias, emociones y experiencias previas. Lo que vemos, oímos, sentimos o pensamos es una construcción mental que surge de esta interacción. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esta idea. Dos personas pueden estar en el mismo lugar, observando el mismo paisaje, pero cada una de ellas experimentará esa realidad de manera diferente. Para una persona, el paisaje puede evocar sentimientos de tranquilidad y belleza, mientras que para la otra puede ser un escenario aburrido o incluso incómodo. Aunque ambos individuos están percibiendo los mismos estímulos físicos, su mente organiza esa información de manera distinta, creando dos realidades subjetivas. Greenberg va más allá al sugerir que no solo percibimos el mundo de forma única, sino que lo creamos en tiempo real. En otras palabras, la mente no solo interpreta pasivamente lo que sucede en el entorno, sino que proyecta una realidad basada en sus propios patrones internos. Este proceso de creación ocurre de manera constante, a través de nuestros pensamientos, emociones y estados de conciencia. La meditación y otras prácticas de alteración de la conciencia juegan un papel importante en la teoría de Greenberg. Cuando nos sumergimos en estas prácticas, podemos alterar los filtros mentales que usamos para crear la realidad cotidiana y, como resultado, percibir una versión diferente del mundo. Esta idea de que la realidad es una creación mental tiene profundas implicaciones. Significa que al cambiar nuestros pensamientos, creencias o estados de conciencia, podemos literalmente cambiar nuestra experiencia del mundo.
En este sentido, la teoría de Greenberg se conecta con muchas tradiciones espirituales y místicas que enseñan que el mundo externo es una proyección de la mente interna y que al transformar nuestra conciencia, transformamos también nuestra realidad. Práctica diaria de meditación. A través de la meditación, podemos acceder a estados de conciencia más profundos, donde los filtros mentales que usamos para crear nuestra realidad se relajan. Dedica al menos 10 a 15 minutos al día a la meditación. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para ser más consciente de la forma en que construyes la realidad y para abrirte a percepciones más amplias y unificadas. Desafía tus creencias limitantes. Si tienes creencias limitantes, como no soy suficiente o no puedo lograr mis metas, estás moldeando una realidad que refleja esas limitaciones. Haz una lista de tus creencias más arraigadas y pregúntate si realmente te sirven. Sustitúyelas por creencias más expansivas y positivas que reflejen el tipo de realidad que deseas crear. Atención plena a tus pensamientos. Practica la atención plena, mindfulness, para observar tus pensamientos en tiempo real. Cada vez que notes un pensamiento negativo o limitante, no te identifiques con él, simplemente obsérvalo y déjalo pasar. Al hacerlo, comenzarás a tomar control de tu proceso mental y a dirigirlo hacia pensamientos que creen una realidad más armoniosa. Cultiva la percepción del presente. La mente tiende a fragmentar la realidad cuando se enfoca en el pasado o el futuro, pero Greenberg sugiere que la verdadera percepción holonómica ocurre en el presente. Entrénate para estar presente en el aquí y ahora. Cada vez que te encuentres distraído por pensamientos futuros o pasados, redirige tu atención a lo que está sucediendo en este momento. Esto no solo reducirá la fragmentación de la realidad, sino que te ayudará a percibir una conexión más profunda con el entorno y las personas a tu alrededor. Busca experiencias místicas o transformadoras. Greenberg habla de cómo los estados alterados de conciencia pueden ofrecernos una percepción más directa del espacio holonómico. No es necesario tener experiencias chamánicas extremas, pero puedes abrirte a formas más profundas de percepción a través de prácticas como el yoga, la respiración consciente o retiros de silencio. Estas experiencias te ayudarán a conectar con niveles más profundos de la realidad y a ver más allá de las limitaciones de la mente cotidiana. Con esto en mente, podemos transformar nuestras vidas, cambiar nuestra percepción y, en última instancia, ser los creadores conscientes de nuestra propia realidad. Si te gustó nuestro video, te invito a darle like y suscribirte. Gracias, hasta pronto.